Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Este es un nuevo programa de la temporada número 13 de Meridiano 64. Hoy vamos a charlar con la diputada del Frente de Todos por Córdoba, Gabriela Esteves, que además es la candidata a vicegobernadora del kirchnerismo en nuestra provincia. Obviamente que vamos a aprovechar para analizar con ella la situación nacional y cuáles son las propuestas del Frente de Todos para nuestra provincia. Todo esto tras la breve pausa que vamos a hacer ahora. Ya volvemos. Empezamos este bloque de Meridiano 64 con Gabriela Esteves, actual diputada nacional del Frente de Todos en Córdoba y candidata a la vicegobernación justamente en el mismo partido con Federico Alessandri como gobernador. Gabriela, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Todavía precandidata, diría, porque todavía no se presentaron las listas, así que todavía es una precandidatura. Bueno, pero una voluntad lo expresada. sabemos ya todos, ha salido en todos los medios como candidata a gobernadora. Además que ya lo deslizó Federico hará 40 días cuando vino acá, que era muy posible que sea su compañera de fórmula. Contanos cuáles son las propuestas. Vamos a empezar por ahí, después lo vamos al terreno de lo nacional. Bueno, algo que sobre lo que estamos trabajando muchísimo tiene que ver con el agregado de valor por parte de todo lo que se produce desde nuestro sector agropecuario en la provincia. Una de las cosas que vimos con el recorrido permanente que hacemos en la provincia es que tenemos una enorme producción que genera muchísima riqueza, pero que genera muy poquitos puestos de trabajo, porque la producción agropecuaria genera poquitos puestos de trabajo y que esa riqueza se va directamente desde el campo al puerto, sin un agregado de valor, sin una distribución de la riqueza en torno a la generación de trabajo de calidad vinculado a un proceso de industrialización. Nosotros creemos que hay que trabajar muy fuerte en eso, que hay que potenciar parques industriales en las zonas productivas para poder generar agregado de valor, que sí se siga exportando, pero que se exporte con generación de trabajo, con un proceso de manufactura que nos permita, en principio, generar arraigo para que nuestros jóvenes se queden a vivir en sus pueblos y no tengan la necesidad de trasladarse a las grandes ciudades en búsqueda de trabajo, para que no suceda lo que sucede, por ejemplo, en Córdoba capital, donde hay una gran concentración demográfica que genera condiciones como las que sabemos que tenemos en Córdoba capital, que es la mayor concentración demográfica, mayor concentración de pobreza también y un montón de situaciones sociales muy críticas. Nosotros creemos que eso tiene que ver con el modelo profundamente inequitativo que tiene nuestra provincia, que es generado en parte por esto que te decía recién, que es la falta de generación de trabajo genuino en el interior profundo, que se podría generar perfectamente en torno a agregarle valor a todo lo que se produce en nuestra provincia. ¿Pensás que obedece a un fenómeno provincial o a un fenómeno nacional? Esto de la inequidad que estamos hablando y la situación catastrófica que estabas describiendo con prácticamente la mitad de las personas pobres. Mira, puntualmente en la provincia de Córdoba, que son los datos que yo analizo con mucha minuciosidad, se ha dado en los últimos 10 años un proceso de reprimarización de la economía muy profundo. Te diría que ha caído 10 puntos la industria y ha subido 10 puntos lo que tiene que ver con la producción agropecuaria. Y si vos ves la línea de generación de trabajo, no creció el trabajo en términos del sector agropecuario y sí bajó de manera considerable en términos del trabajo vinculado a lo industrial. Entonces creo que tiene que ver con un modelo económico que se desarrolla en la provincia de Córdoba, que evidentemente apuesta al sector agropecuario y no tanto al sector industrial. Nosotros lo que creemos es que hay que vincular el sector agropecuario con el sector industrial para poder aprovechar esa enorme riqueza que se produce desde el sector agropecuario, generando un proceso agregado de valor y trabajo, por supuesto. ¿Cómo lo hacemos seductor, ¿no? Porque nadie quiere perder plata. Los empresarios, si vieran una veta de ganancia, harían ese proceso de industrialización acá y no en otros países. Pero no es tan así, vos sabés, porque resulta que lo que se produce en el campo en nuestra provincia está más vinculado a las agroexportadoras que a los productores agropecuarios locales. Digamos, generalmente esos campos están arrendados y no los trabajan quienes son dueños de la tierra. Quizás si se generara una política de promoción industrial que permitiera que esos productores agropecuarios que tienen las tierras produjeran y a su vez
en su mismo territorio se generara industrias que agregaran valor, se pudiese generar un biodiesel, por ejemplo. O biodiesel o procesos vinculados a la agroindustria, no solamente el biodiesel, sino, no sé, la generación de alimento para animales, que en algunas zonas de Córdoba se está dando. Por ejemplo, en Altagracia visité una empresa donde producen carne y también generan el alimento. Entonces generan todo un círculo virtuoso que le da trabajo no solamente a la fábrica en donde esto se desarrolla, sino a todos los productores de la zona que colaboran con lo que esa fábrica produce. Yo creo que se pueden generar procesos virtuosos muy interesantes en la provincia de Córdoba. ¿Qué se dio? ¿Qué ocurrió que no ocurrió como en el 19, que el Frente para la Victoria decidió no presentarle competencia a Schiaretti en Córdoba y ahora sí lo hace con Yarlora? Es que no se trata de la persona, sino que se trata del proyecto político. Nosotros en el 2019 creíamos que había una oportunidad de rediscutir por la situación que se había dado en el país y por la situación puntualmente que se había dado en Córdoba. No sé si vos estás al tanto de los números del endeudamiento de la provincia de Córdoba, pero a partir del año 2016 la ecuación de deuda se dio vuelta y la deuda pasó de ser mayoritariamente en pesos a ser mayoritariamente en dólares, en un proceso muy acelerado que puso a la provincia de Córdoba en una situación muy crítica en términos de deuda, que la llevó a tener que renegociar y que este fin de año le toca asumir un pago de deuda, una cuota de deuda que es prácticamente imposible para la economía de la provincia. Entonces nosotros lo que creíamos era que en ese momento había la posibilidad de rediscutir, que se podía dar un proceso dentro del peronismo, que incluso intentamos iniciarlo a principios del 2020, donde nos reunimos con las autoridades provinciales, intentamos generar un proceso de unificación del peronismo para poder dar este tipo de discusiones y después eso no avanzó. ¿No te parece, Gabriela, que es un negocio bárbaro endeudarse en dólares teniendo en cuenta la tasa de devaluación del dólar oficial? Porque la provincia compra dólar oficial, no a MEP ni a Blue de 500 pesos, sino que lo compra a 2.20. Yo de ninguna manera creo que es un negocio enorme. ¿En qué produce en dólares la provincia? Porque una cosa son las exportaciones, que tienen que ver con algo que abona a la Caja Nacional, y otra cosa es lo que se produce, lo que se puede recaudar en dólares en la provincia de Córdoba. Yo en ningún caso creo que sea un negocio, todo lo contrario. Creo que lo que le serviría a la provincia de Córdoba es, en el caso de que necesite tomar deuda para llevar adelante obra pública, endeudarse en pesos como venía haciendo, tener una deuda pagable, tener obligaciones de deuda que les permitan asumirla sin ningún tipo de contratiempo y que eso no se termine derivando en un proceso de ajuste. Por ejemplo, si vos estudias el presupuesto vas a ver que hay un proceso de ajuste muy acelerado en términos de salud y educación, que son dos de los grandes problemas que estamos teniendo en este momento en la provincia de Córdoba. Pero yo me quiero referir a la parte económica, fuera de lo político. Alberto recibió el dólar... Lo político y lo económico deben ir de la mano. Por supuesto, pero Alberto recibió el dólar a 69,50. Está a 2.10. Hacemos un número redondo, lo triplicó. Y los precios de la economía se multiplicaron por 5. O sea, hay como un porcentaje bastante interesante que es conveniente endeudarse en dólares. ¿Vos crees que para la provincia que no produce dólares, digo, porque para un país que no produce dólares, que su moneda no es el dólar, es conveniente endeudarse en una moneda? A dólar oficial sí, obviamente que a dólar billete no. ¿Vos no creés que todo este problema tremendamente complejo que está teniendo la Argentina no tiene que ver con el increíble endeudamiento en dólares que asumió el gobierno anterior? ¿De verdad vos estás diciendo que es conveniente haber asumido una deuda de 45.000 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional? Me estoy ¿Vos realmente refiriendo... no creés que eso nos ha llevado a la situación crítica que estamos atravesando en este momento? En ese sentido no, yo me refería a la parte de la provincia de Córdoba. Pero es que todo tiene que ver con todo. ¿Cuál es la disociación que hay entre la deuda que asume la provincia de Córdoba y la deuda que asumió el país con el Fondo Monetario Internacional? Las condiciones de deuda son lo mismo. De hecho, te diría que los plazos y los intereses que paga la provincia de Córdoba todavía son bastante más complejos que los que se pagan a nivel nacional. Son bastante más críticos. Entonces, a ver, yo creo que bajo ningún concepto es conveniente endeudarse en dólares y mucho menos teniendo en cuenta que ese endeudamiento en dólares deriva directamente en un ajuste en los sectores más sensibles de los que se debe hacer cargo el Estado provincial, que tienen que ver con la salud y la educación, por ejemplo. Te pregunto a nivel nacional, ¿dónde pensás que hay que hacer el ajuste y cómo se sale de esta situación? Yo no creo que hay que hacer ajuste.
Yo creo que hay ¿Y cómo se honran las deudas? Bueno, el otro día Cristina dio una pauta bastante concreta de cómo se podría honrar esas deudas. Primero, son deudas absolutamente deshonrosas, para empezar, ¿no? Porque es una deuda que se asumió con el Fondo Monetario Internacional, el gobierno anterior, pasando por encima los propios estatutos del Fondo, la reglamentación del Fondo Monetario Internacional, sin pasar por el Congreso de la Nación y reconociendo al fondo que había sido una deuda de carácter político, y esto lo quiero recalcar con mucha fuerza, la deuda más grande que ha otorgado, el crédito más grande que ha otorgado el Fondo Monetario Internacional se lo otorgó a la Argentina para que Macri gane las elecciones, simplemente para eso, y lo dijeron con toda claridad. Bien. O sea que es una deuda que no redundaba en ningún beneficio para el pueblo argentino, no vimos ni una obra, ni mejoramiento de ni un solo hospital, ni de ninguna ruta, ni absolutamente nada. De acuerdo. Hablemos entonces de los 17 billones de pasivos del Tesoro y de los 5 circulantes en la ELIX. Todo en pesos. ¿Cómo se hace para pagar eso? Todo tiene que ver con todo, digo. A ver, primero el increíble nivel de endeudamiento que heredamos por parte del gobierno anterior, en dólares, una deuda absolutamente deshonrosa, que tenemos que buscar la manera de cómo hacer para pagarla, con un acuerdo con el fondo, en el cual nosotros marcamos nuestras disidencias, creíamos que no debía darse de esa manera porque las condiciones, si las condiciones en las que se había tomado el crédito eran condiciones que no eran regulares, creíamos que había un marco para poder negociar de una manera que fuese menos restrictiva para que nosotros pudiésemos trazar nuestra política económica soberana. Luego también debo decirte que cuando se asumió el gobierno había una deuda por parte de todos los organismos del Estado Nacional de más de 6 meses que no se pagaba absolutamente nada, con lo cual había que hacerse cargo de esa deuda y a los 20 días, y a los 3 meses vino la pandemia y teníamos un sistema de salud absolutamente devastado y había que invertir primero en tratar de fortalecer el sistema de salud y segundo en tratar de que las condiciones que se iban a dar en torno a la economía de las familias a nivel nacional fuesen lo menos perjudiciales posibles y para eso había que generar un programa. ¿Pero cómo lo pagamos a la deuda en pesos? Suponiendo que la de en dólares no es legítima. Pero ¿Cómo es que no me terminás de dejar de redondear. Pero, a ver, pero es que yo creo que es muy importante, y vos como periodista esto lo tenés que saber muy bien, contextualizar, generar un reconocimiento histórico de cómo vino el proceso para poder entender en qué situación estamos ahora y por qué. Porque acá hay responsabilidades y son responsabilidades políticas y hay que marcarlas, porque hay que asumirlas y hay que saber que nosotros llegamos a la situación en la que estamos porque hubo muchísima irresponsabilidad por parte de un gobierno anterior que generó una deuda impagable y que encima devastó al Estado argentino. ¿Cómo vamos a pagar esa deuda que tenemos? Y vamos a pagar esa deuda si generamos políticas expansivas que permitan que nuestra industria crezca, que la gente pueda consumir, que los salarios estén acorde a las necesidades de poder vivir bien y poder progresar y de esa manera generamos un círculo virtuoso como ya lo hemos hecho. Digo, ¿Y por qué no se hizo hasta ahora el círculo virtuoso? Y porque se tomaron decisiones en otro sentido. Nosotros hemos expresado nuestras disidencias al respecto de eso. Nosotros venimos hace tiempo marcando con mucha claridad que los salarios tienen que ganarle la inflación, que los trabajadores deben ganar bien porque a partir de las políticas de consumo es como la economía se expande y de esa manera se crece. Lo marcamos con mucha claridad y por eso también dijimos que no estábamos de acuerdo con el acuerdo que se había firmado, que se quería firmar con el fondo. De hecho, votamos en contra porque entendemos que era un acuerdo inflacionario y que además iba a condicionar las posibilidades de crecimiento de la Argentina y sobre todo lo iba a terminar pagando los sectores populares, que son los sectores que hacen que gire la rueda para que la economía crezca. Gabriela, te deseamos éxito en el proceso electoral y dejamos las puertas abiertas. Bueno, muchas naturalmente. Gracias. Bueno, y me falta preguntarle si 2 minutitos, 2 segundos, ¿van a presentar lista para la Municipalidad de Córdoba también? Estamos en discusión de la presentación de la lista para la Municipalidad, pero lo primero que debemos hacer es terminar de cerrar la lista provincial. Gracias, Gabriela. A vos. Nos despedimos hasta la semana que viene. Hasta entonces. Gracias.